Bueno, y yo les prometí al comienzo del programa que íbamos a hacer como un viaje en el tiempo, y no imaginario. No imaginario porque a quien tenemos hoy acá, que lo vamos a saludar, estuvo en el momento en que se creaba Canal 10, estaba trabajando en el servicio informativo de Radio Universidad. Eduardo Lalo Bischoff, ¿cómo estás? Bueno, realmente emocionado de poder participar en este programa de recordación que me retrotrae a largos años, pero que quedan recuerdos imborrables. Antes que sigas hablando, pues yo sé que tenés, mira, me dijiste, tengo anécdotas que se pueden contar y otras que no. Vamos a tratar que se cuenten las que se pueden, ¿cierto? Pero Obviamente. vamos a la presentación. ¿Qué te parece? Fíjate lo que pasaba en 1962. La idea de reconvertirse en canal de televisión comenzó a gestarse en 1959. Los técnicos de Radio Universidad viajaron a Europa para capacitarse en el área. Las primeras antenas se colocaron en una terraza de Colón y Rivera Indarte. El Pasaje Muñoz fue la sede de los primeros estudios. Paralelamente, se instalaban 2 equipos de transmisión en Barrio Marqués. Esta noche recordamos cómo se gestó el proyecto Canal 10. Y por supuesto, para poder recordar esto, tenemos que ir allá por los comienzos. Luego que nació Radio Universidad, que venía de Radio Esplendid, nace Radio Universidad en 1958, y de repente se dan cuenta que había un canal de televisión y que la universidad tenía que tener otro lado. ¿Cómo se vivieron esos tiempos? Bueno, en realidad la idea de transformar en Radio Universidad viene del rector Pedro León. Todavía no estaba el rector Jorge Orgaz, que fue quien tomó la decisión de generar el Canal 10. Porque el Canal 10 nace de la idea de un iluminado, diría yo, Félix Garzón Maceda, que fue el primer director y que puso todo su empeño para iniciar lo que ahora ustedes están recordando. Claro, él era en ese momento el gerente de Radio Universidad. Radio Universidad, y luego se transformó en el gerente de los SRT. Claro, que en realidad es servicios de radio y teledifusión, ¿no? Exactamente. Porque al incorporarse la televisión tenía que cambiar la razón social. Eso pasó después de 1961. No nos olvidemos o recordemos que en agosto de 1960 el Consejo Superior de la Universidad toma la decisión de abrir Canal 10. Y esto se produce 7 meses después, el 16 de mayo de 1961, con palabras del rector Jorge Orgaz y música solamente. No había programas en vivo, no había absolutamente nada. Eso fue en el año 61, antes de comenzar las primeras emisiones. Antes de comenzar las primeras emisiones. Ahora, yo quiero que me contés, más allá de la historia, ¿cómo lo vivían ustedes, que eran trabajadores, que estaban en el servicio informativo y bueno, con los técnicos, porque hoy vamos a hablar mucho de la parte técnica, ¿no? Yo te puedo contar algo del servicio informativo. Dale. En la época de que yo estuve en el servicio informativo no había teletipo. ¿Cómo hacíamos los informativos? Se grababa por onda corta, radio de Buenos Aires, en un grabador geloso de alambre, que indudablemente debe ser una de las reliquias más antiguas. Un grabador, y luego transcribíamos en máquinas de escribir normales. Las Olivetti en ese entonces. Las Olivetti, antes las Remington. Ah, las Remington, claro. Antes que las Olivetti fueron realmente un adelanto. Estamos hablando de 60 años, nomás atrás, ¿no? Estamos hablando de 60 años. Sí. Y por supuesto, había gente del servicio informativo que transcribía y luego daba a los locutores, a los lectores de informativos. Pero en esa época también había periodistas que rompían el molde. Sergio Villarruel era uno de ellos.
¿Qué hacía Sergio? Sergio, ¿qué cargo tenía dentro del Era noticiero? jefe del servicio Era informativo. jefe. Y luego Sí. fue jefe del servicio informativo de Canal 10. De Canal 10, Es más, exactamente. era la cara del noticiero, ¿no? Esa era la cara del Ajá, noticiero. del primer noticiero. Exactamente. No le gustaba levantarse temprano. Ah, sí. Y por supuesto, no leía lo que nosotros le dábamos. Ah, ¿no? Lo único que tenía que tener era un diario. Leía las noticias directamente del diario. Estamos hablando de Radio Universidad. Después, cuando se transformó en Canal 10, tuvo que ejercitar mejor su acción de periodista. ¿Y cómo se vivió? Porque, bueno, vos estabas en yo después vamos a contar la historia tuya, porque aparte tenía otra historia. Pero bueno, ¿cómo se vivió ese traspaso como periodista? Y además, ¿cómo se vivía dentro de la empresa esto que de repente estaban preparando la salida de un canal de televisión? Sí, la persona que lo manejaba, que era Garzón Maceda, era un hombre muy expeditivo. Y siempre decía, tenía un sobrenombre, le decían Más Fácil. ¿Cómo? Más fácil. Más fácil. Más fácil, Garzón Maceda. Significa que para él todo era más fácil. Y él fue quien realmente puso en marcha todo el servicio informativo y puso en marcha todo lo que significó después las transmisiones al aire, que empezaron, yo te diría, que a mediados de 1961, con muchos de los participantes eran gente que trabajaba en Radio Universidad, que tenía programas y que sobre todo que tenía programas de comunicación política. Claro. Porque era una radio que tenía mucha información política por sobre todas las que existían en ese momento en Córdoba. Lalo, ¿vos te acordás cómo fue el día antes de ese 11 de mayo? ¿O el día ese? No, lamentablemente. No tenemos así mucho recuerdo, digamos, de lo que significaba. No me puedo recordar. Ajá. Sé que solamente hubo un gran jolgorio. Nosotros yo era muy joven, un gran jolgorio y por supuesto la idea de que esto se iba a transformar en un fuerte competidor de Canal 12 que había iniciado su acción, su emisión un año antes. Claro, exactamente. Un año antes, Canal 12 ya, que no me acuerdo si se llamaba Telecor o algo parecido, era realmente la televisión pionera. Bueno, ¿querés que veamos un poquito más de cómo inició Canal 10? ¿Cómo no? Desde adentro, desde el mismo seno de Radio Universidad, se iba pergeñando todo esto que luego fue historia. Radio Universidad había nacido en 1958. Transmite LW1 como LW1, Radio Universidad Nacional de Córdoba. Con la nueva década ya formaba parte de la sociedad cordobesa. La gestión de la Casa de Trejo se propuso adaptarse a los nuevos tiempos a través de la televisión. Todo comenzó desde adentro, con el personal que estaba en ese momento. Entre 1959 y 1960, los especialistas técnicos que transformaron Radio Splendid en universidad comenzaron a capacitarse con miras al nacimiento de su hermano menor, Canal 10. Por ese entonces, hubo un acuerdo con la BBC de Londres por el cual los técnicos de los SRT viajaron a Europa para capacitarse. Todo este trabajo fue gestando el sueño llamado Canal 10. Y Lalo, ¿qué recuerdos te trae todo esto que José acabas de ver? González, Enrique del Campo, eran figuras muy importantes. René Ávila, que tenía un programa ¿Qué opina el país? Juntamente con mi padre, Efraín Bischoff, eran los que daban el contenido político del canal. Y era muy importante en ese momento. ¿Vos recordás a los técnicos? Estábamos viendo la foto, lo conocimos algunos, por ejemplo, Félix Ferreira. ¿Te acordás? Eran operadores de radio. Así es. Félix Ferreira, Capra.
después estaba Blesio, que Blesio un poco fue... Que Blesio, no era, exactamente. Blesio no era ni siquiera ingeniero, sin embargo era quien más conocía cada conexión que tenía y tiene este canal. Exactamente. Es Blesio. así, ¿no? Exactamente. Y Cirilo Pitón, claro, que fue el hombre que manejaba las cámaras en ese momento y que por supuesto aportó mucho de su actividad como cineasta. Claro, y realmente el trabajo de ellos, porque una de las cosas que Garzón Maceda más hace hincapié, es decir, los recursos partieron de la misma Radio Universidad, ¿cierto? De la misma Radio Universidad, los recursos económicos para crear Canal 10. Y además, los técnicos, que eran de ahí, que a la mañana trabajaban digamos, ahí como operadores o técnicos y a la tarde se dedicaban a Canal 10. Y fue una capacitación muy importante, tanto que hemos visto que viajaron al exterior y que la BBC le dio un fuerte apoyo para que el canal tuviera lo necesario para hacer una competencia aceptable en ese momento de Canal 12, que era indudablemente ese primer año líder en audiencia. Inclusive, de acuerdo, entonces vos porque he ido preguntando y vos me dirás sí o no. Por ejemplo, me decían de que los primeros equipos eran, digamos, los que se pudieron comprar en ese momento con los que se salió al aire. Y luego, cuando van a la BBC, gracias a la BBC tuvieron los equipos Marconi. Exactamente. Es así. Ya fue una segunda etapa, de poco tiempo después, una segunda etapa que indudablemente provocó que el canal fuera expandiendo todos sus programas, sobre todo programas en vivo, que había muy pocos. Había muy pocos. Es verdad, pregunto, vos sabés, es verdad que los equipos Marconi, por ejemplo, teníamos nosotros y creo que la Red Globo, ¿puede ser? Nada más. Tanto no te puedo afirmar, pero sé que cuando llegaron a Argentina eran muy codiciados. Bueno, vemos otro tape más. Me gusta llegarte al corazón, Lalo. A ver, ¿lo veamos? Dale. Canal 10 tuvo su primer estudio en lo que era el auditorio de Radio Universidad, dentro del Pasaje Muñoz. En el techo de la caja de jubilaciones, en Colón y Rivera Indarte, se instalaron 2 antenas. Una enviaba audio y la otra video. Al mismo tiempo, en Marqués de Sobremonte, se instalaban 2 equipos de transmisión. En principio, Radio Universidad financió el proyecto de televisión. El 11 de mayo de 1962, a las 15:45, se encendió la señal de Canal 10, dando comienzo a un medio que hizo y hace historia en Córdoba. A partir de este momento, LB80 Canal 10 comienza su transmisión correspondiente al día viernes 11 de mayo de 1962. Recordarás ese momento en la voz, nada más ni nada menos, para mí la mejor voz que tenía Radio Universidad, Mabel López. Mabel López, exactamente. Sí, son recuerdos muy interesantes y que marcaron una etapa muy difícil en ese momento políticamente. No nos olvidemos que el gobernador Zanichelli había renunciado, había Frondizi había dejado la presidencia y, si mal no recuerdo, Guido era el presidente en ese momento, había designado primero a un interventor y luego a Bermúdez Emparanza, cuyos, lamentablemente, una de sus hijas, murió en un accidente aéreo cuando se estrelló un avión de Transcontinental al entrar al aeropuerto de Buenos Aires, donde muere también el jefe de Relaciones Públicas de la FIA, Juan Fernández. Fue un año muy difícil, por supuesto. Hubo varios rectores en ese momento y hasta que en el año 63 el gobierno es asumido por Páez Molina. ¿Cómo por don Justo Páez Molina. ¿Cómo fue adaptar el servicio informativo de
la radio al servicio informativo de la televisión? Bueno, recayó todo en nuestro común amigo Sergio Villarruel. Ajá. Él fue el hombre que puso la impronta del servicio informativo. Y por supuesto se hacía lo que él decía y por supuesto generó todo un grupo de trabajo en el servicio informativo. Pedro Troilo, la actual, que fue hasta hace poco tiempo, jueza Graciela Bordoy de Pisicari, Alejo Díaz Tillar. El Buque. Buque. Alias el Buque. La Boya Anaya. La Boya Anaya. La Boya Anaya. Todos fueron gente... tenemos una de las imágenes que por ahí están dando y que tenemos acá en la pantalla, aparece la Boya escribiendo el Olivetti. Exactamente. Y fueron ellos los que a través del servicio informativo se transformaron en la referencia informativo de Córdoba. Bueno, después me vas a contar cómo estaba organizado, cómo organizaron Canal 10 dentro de Radio Universidad. Pero ahora nos vamos al corte, vas a seguir con nosotros y ustedes también sigan con nosotros, pero antes nos vamos con la trivia. A ver, ya sabes la respuesta, la repasamos juntos, ¿qué te parece? ¿En qué piso del pasaje Muñoz funcionaron los primeros estudios de Canal 10? ¿En el primer piso, en la planta baja o en el subsuelo? Usted no diga nada, Lalo Bishop que lo sabe, así que ya volvemos enseguida. Esto es Los 60 del 10.